13 de agosto de 2023, 18º domingo durante el año. Tranquilícense, soy yo, no teman. Hoy tenemos al fondo el mar, o más bien el Río de la Plata, en la playa de la Floresta, en el departamento de Canelones. Hay un poco de viento y oleaje, pero nada parecido al mar agitado del que nos habla el Evangelio de hoy. Para entender algunas cosas que dice este pasaje de Mateo, tenemos que recordar que el domingo pasado, 6 de agosto, celebramos la fiesta de la Transfiguración y por eso no leímos el Evangelio que correspondía al domingo 17º durante el año, que relata la multiplicación de los panes y los peces. A eso alude el Evangelio de este domingo, que comienza así. Después que se sació la multitud, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. Parece oportuno recordar qué significaba el mar para los pueblos del mundo bíblico. Tanto por los egipcios como por los distintos reinos e imperios que se sucedieron en la Mesopotamia, el mar era considerado en gran medida dominio del mal, lugar de dioses malignos que debían ser sometidos por el Dios bueno. Se creía que en sus profundidades habitaban grandes monstruos demoníacos como Rahab y Leviatán, con gran poder de destrucción. Los israelitas participaban en parte de esas creencias, pero en el libro del Génesis, el mar y todos los seres que lo habitan aparecen como creación de Yahvé, que tiene por lo tanto pleno dominio sobre todo lo creado en tierra, mar y aire. El libro de Isaías anuncia el fin de Leviatán. El Señor castigará con su espada bien templada, grande y fuerte, a Leviatán, la serpiente huidiza, a Leviatán, la serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Dragón, serpiente, formas de referirse al demonio, pero también podían representar a los grandes imperios enemigos de Israel, como Egipto o Asiria. El libro del Apocalipsis llevará más lejos la identificación del mar con el mal. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra desaparecieron, y el mar ya no existe más. Se anuncia, pues, la desaparición del mar. No tiene lugar en la tierra nueva y el cielo nuevo, porque era el depósito del mal. Creo que esto nos ayuda también a entender mejor esa frase de Jesús que estamos acostumbrados a oír, pero que tal vez no comprendamos en toda su profundidad. Pescadores de hombres. Esa expresión, la conocemos bien, está en el llamado a los 4 primeros discípulos que eran precisamente pescadores. Pescar hombres no significa atraparlos en una red y envolverlos, manejarlos, sino rescatarlos del mal. Tal vez hoy Jesús habría dicho a sus discípulos: síganme y yo los haré rescatistas. Por supuesto, también en un sentido espiritual.
Pero ahora tenemos a los discípulos en medio del mar, lejos de la orilla, sacudidos por el oleaje y el viento que les impiden avanzar. No es la tempestad, como decíamos antes, pero es una fuerte resistencia a su navegación. Los discípulos han sido enviados a la otra orilla, con todo lo que implican esas palabras: desafío, ubicación, adaptación, recomienzo de la misión en otro escenario, en otro ambiente. Han sido enviados y no pueden llegar. Todo se ha puesto en contra. Entonces acontece algo totalmente inesperado. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Los discípulos pasan del temor natural que les provoca la situación en medio de ese mar agitado al temor o al terror ante un misterio que supera las fuerzas naturales: un hombre caminando sobre las aguas embravecidas. Jesús se dirige a ellos identificándose, devolviendo la calma y alejando el temor. Cuando Jesús dice «soy yo», en realidad deberíamos traducir «yo soy», tal como está en el original griego, ego eimi, que es el nombre con el que Dios se reveló a Moisés, indicándole: dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. En Jesús, el Hijo de Dios, el Creador manifiesta su dominio sobre la creación y anticipa el triunfo definitivo sobre el mal. Y todo podría haber quedado aquí, pero el evangelista Mateo, que presta especial atención a la persona de Pedro, agrega otra peripecia al relato. Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento, tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo, mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Pedro es impulsivo, así aparece otras veces en los evangelios, tomando iniciativas apresuradas. Sin embargo, Jesús recibe su pedido y lo llama a ir hacia él. Pedro camina sobre el agua hacia Jesús, pero no puede sostener su marcha y comienza a hundirse. Jesús viene en su ayuda y su reproche explica lo que ha pasado. Pedro ha dudado. La palabra no ha entrado todavía en lo más profundo de su corazón. Necesita seguir creciendo en la fe. Para el caminar de Pedro y el nuestro, se puede aplicar aquel hermoso pasaje de la carta a los Hebreos. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. No podemos ignorar las tribulaciones y las dificultades de la vida, pero es en medio de ellas donde se nos presenta Jesús. No olvidemos que Él también está allí y mantengamos los ojos fijos en Él. Y así llegaremos, junto con sus discípulos, a lo que nos anuncia el final de este pasaje del Evangelio. En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él, diciendo:
Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios. El fin de semana pasado tuvimos el campamento de adolescentes Fiesta de la Luz en la Floresta con más de 50 participantes. Y este es el mensaje que nos dejan los chicos. Queremos ser sal y luz de la tierra. Queremos ser sal y luz de la tierra. Una misión de la Facenda de la Esperanza Femenina visitó también nuestra diócesis, encontrándose con jóvenes y comunidades, presentando sus testimonios de recuperación de adicciones. La semana pasada recibimos también la visita de dirigentes internacionales del movimiento Juan 23, un movimiento que promueve la evangelización de quienes están más alejados de la fe. El movimiento ya estuvo en la diócesis antes de la pandemia y ahora nos han compartido su disposición y su deseo de volver a ofrecer su propuesta, que consiste en una forma de retiro muy especial. En la próxima semana, no olvidemos, el martes 15, solemnidad de la Asunción de María. El jueves 17, fiesta patronal de San Jacinto, con misa a las 15:30. Y el sábado 19 y domingo 20, celebración del Día Nacional de la Catequesis en los 5 decanatos. Gracias, amigas y amigos, que los bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.